Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del analista político, doctor Santiago Basabe. Santiago, hola, buenos días. Eh, ¿Cómo entiendes lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional cuando no pasan pues las reformas planteadas por el correísmo, cuando son derrotados abiertamente en la votación, tienen que salir cariacontecidos del recinto parlamentario? Y la fotografía, el video de anteayer apenas, Cronfle, Viviana Veloz y el presidente Daniel Noboa, abrazos, besos, un ambiente muy cordial, ¿no? ¿Cómo uno entiende a estos socios parlamentarios, ¿no? Y lo sucedido ayer que le perjudica abiertamente al correísmo? Buenos días. Hola, buenos días, Edgar. Buen día con la audiencia. Yo creo que es parte del tipo de acuerdo que hay en la legislatura, ¿no? Que es un acuerdo para temas específicos que opera en algunos campos, en otros menos, donde hay una negociación política intensa, me parece, de por medio. El tema del posible retorno del expresidente es un tema neurálgico, clave, que le puede empezar a jugar en contra al presidente Noboa ahora que viene un proceso electoral. Entonces, como que hay muchas cosas que están entrecruzadas entre sí y eso da cuenta de que en algunas ocasiones tengan aprobación y en otras tengan estos traspiés. Yo creo que esto se va a ir acentuando en la medida que pase el tiempo y se acerque el proceso electoral, hasta que seguramente ya cuando las cosas estén mucho más claras en términos de candidaturas, la distancia se haga más notoria. El punto de fondo, yo creo aquí es que el país tiene dos fuerzas políticas que tienen el control de la legislatura, la Revolución Ciudadana por el número de legisladores que tiene, y el Partido Social Cristiano, que sin ser un partido mayoritario, tiene el número justo de legisladores que le permiten equilibrar la balanza en un caso o en otro y manejar el poder político y mantener cierto nivel de control. Bueno, el bloque que enseguida le sigue es del de ADN Independientes, ¿no? Que ayer provocan que se quede sin quórum la legislatura y un estado de cosas muy interesante, porque estas reformas al Código Integral Penal, que tanto revuelo han causado en el país, podrían ser archivadas si es que no se retoma ese debate en 60 días. Así es, eventualmente eso podría ser. em, Eventualmente, si es que se da el archivo, eso reduciría en alguna medida el margen de maniobra del expresidente Correa, pero tampoco lo elimina del todo, porque el recurso de revisión está establecido en la legislación ecuatoriana. Lo que se quiere es darle un poquito más de espacios de juego político, desde luego, pero la posibilidad de la revisión está ahí. Siempre va a estar presente. El expresidente no ha hecho uso, además de ese recurso, entonces tiene ahí la posibilidad abierta. Pero en términos más amplios y generales, yo creo que uno de los puntos que queda en la discusión del país, no digo de ningún sector en particular, es que el correísmo, al tener una agenda tan estricta, tan limitada, sin capacidad de ampliarse, más allá de los intereses del expresidente Correa, pierde capacidad de negociación y pierde posicionamiento político, no solo en la Asamblea, sino en términos electorales, en términos de su posible proyección como agrupación política. Y eso que me parece, no sé si es tan obvio o es notorio, desafortunadamente para los intereses de ellos y sobre todo de sus votantes, no lo dimensionan y siguen con una agenda extremadamente cerrada y vinculada a la figura del expresidente. Pero habían proyectado este debate intenso, ¿no es cierto?, que se ha generado en estas 2 semanas, este debate que los estigmatiza, que los establece responsables de lo ilícito. ¿Ellos habrían considerado que eso iba a suceder? Porque desde esa perspectiva, la derrota, si tú quieres, ideológica es evidente. Yo creo que sí lo valoran. Yo creo que hay gente que sí se da cuenta de todo esto en la Revolución Ciudadana. Yo creo que sí, o sea, no es casual que si tú observas los diferentes sectores sociales y políticos, el único que está directamente atacando a la fiscal general son ellos. Y eso les coloca en una posición incómoda, pues en términos de la seguridad, porque buena parte de la población
excepto la gente que le sigue a la Revolución Ciudadana, desde luego, empieza a asumir como que es no un ataque a la fiscal, sino un ataque a lo que es a todo este proceso de intentar reducir la inseguridad. Yo creo que de eso sí hay conciencia, al menos en algunos sectores de la Revolución Ciudadana. Pero claro, desafortunadamente para estos sectores y para una parte de la votación, el peso político, la fuerza del expresidente Correa es mayor, ¿no? Y eso les impide tener una expresión pública de esto. Pero yo asumiría que al interior debe haber algún nivel de discusión al menos. Pero medio cayendo en el maniqueísmo, la posición es compleja y peligrosa, ¿no? Atacar a Diana Salazar, portaestandarte de la guerra contra las mafias, los ubica, y especialmente a Correa, en ese lado, en el lado de las bandas. Ese creo que es un tema que ellos lo deberán procesar, ¿no? Porque a medida que se acerque el proceso electoral, esa va a ser una herramienta fundamental de los otros candidatos. Y salir de ese discurso que me parece que es el que tú bien dices, obviamente para el porcentaje de la población que no votaría y que va a seguir votando al menos en un tiempo por el correísmo, le va a dificultar crecer electoralmente. Yo creo que esa es una discusión que, insisto, yo creo, asumo sin conocer, que debe haber en algún sector de la Revolución Ciudadana, pero que desafortunadamente piensan en el cortísimo plazo donde el expresidente efectivamente es muy fuerte, ¿no? Y no en lo que podría pasar como organización política más allá del expresidente Correa. Ahora tú hablas de agendas estrechas del correísmo. eh, Más bien, algunas otras personas hablan de órdenes verticales desde Bélgica para que se hagan las cosas en función del calendario, por ejemplo, el calendario electoral, que hay que liberarlo a Correa de sus ataduras jurídicas para que pueda participar en estas elecciones, en estas, las presidenciales, ¿no? Él no puede ser candidato a la presidencia, pero sí puede ser candidato a la vicepresidencia. De manera que tratar de hacer eso en cuestión de semanas los pone en complicaciones, ¿no? Y en errores como los que tuvieron que asumir el día de ayer. Porque, mira, ese video, esas caras, como decía, cariacontecidos, frustrados, furiosos, bueno, no solamente por haber perdido una votación, ¿no? Sino cómo le explican eso al jefe. Puede ser una interpretación, ¿no? Es que yo creo que es la misma, yo creo que es la misma que yo estoy planteando. Es una agenda tan estrecha en el sentido de que circula en función de lo que dice el expresidente Correa. Ahí empieza y ahí termina. No hay más que no esté de por medio el retorno del expresidente Correa. Todo tiene que circular alrededor de eso, todo tiene que circular alrededor de los procesos. Es con las distancias del caso la agenda del pre de los fines de los Claro, ochentas e eso inicios te de iba a los decir, o sea, noventas. se ha convertido en un roldosismo 2.0. Cualquier cosa que se tenía que hablar con el PRE en los años Ya. 90, inicios de este siglo, era con la venida de Bucarán o nada, Exactamente, era así. Entonces, tú recuerdas que había gente interesante en el rol 200, porque no todo era malo en el rol. Estaba Marco Proaño Maya, que era por una persona, supuesto. una Claro. persona decente, pero que al final tenía que someterse al libreto del partido, ¿no? Y el libreto del partido mandaba eso. Y tenía varios alfiles políticos, el PRE, ¿no? El propio Touma. Existieron varios, los hermanos de estos que se me va el nombre ahora de la provincia de Esmeraldas, que fueron muy fuertes, pero todo circulaba en función de cuándo viene Bucarán. La amnistía era la búsqueda en ese tiempo, no era tanto el recurso judicial. Eh, yo creo que eso lleva a que el PRE ahora no exista, a Así que es. esas lealtades se mantengan en el tiempo, pero creo que esas lealtades empiezan a descender en la medida que ya no existe el control del Estado y de los cargos públicos, y eso le pasó al PRE. Y me da la impresión que eso le podría pasar a la Revolución Ciudadana, porque su agenda, insisto, recurre solamente en función de lo que el expresidente dispone y que tiene que ver fundamentalmente con su tema de estatus jurídico. Un problema existencial también, porque claro, va pasando el tiempo es inexorable. Y claro, las supuestas hazañas del expresidente Rafael Correa se van quedando pues en el tiempo, ¿no? Ya han pasado 7 años desde que salió del poder.
Es que eso es lo que decía hace un momento, esas lealtades se te mantienen en función de que puedas capturar el control del Estado, ¿no? Y se pueda generar nuevamente la entrega de espacios de poder y demás. Pero cuando sigue pasando el tiempo y no tienes la presidencia de la República, que en el caso de un país unitario como el Ecuador es la madre de los espacios de cargos públicos, digamos así, las lealtades empiezan a disminuir. El caso de Bucarán nuevamente es el fiel reflejo de eso. Tú no es comparable las lealtades de inicios de los 90 de Bucarán con las de inicios del 2000, donde ya no, ya prácticamente no se generaron y fue el inicio del fin del PRE. Ahora, Eso podría suceder en este caso. vamos a la aquí y a la hora, porque otro de los socios de este triángulo es el presidente de la República y su partido ADN. Presidente de la República que no ha descartado ir a la reelección. Él, ¿cómo sale indemne de esta relación con el correísmo, de esta relación con el Partido Social Cristiano? Conserva, ¿qué crees tú, este 80% que tenía hace apenas 2, 3 semanas? Yo creo que el presidente ha sido muy hábil. El presidente ha sido muy hábil porque tengo la impresión que no, ante la opinión pública y ciudadana, sobre todo, no se le observa como una cercanía tan abierta ni con el Partido Social Cristiano ni con la Revolución Ciudadana, más allá de que haya hechos concretos que sí lo podrían dar a entender. Yo creo que él se está anclando más bien por el tema de la seguridad y en eso es autónomo como tal. Hay prueba de eso, es la popularidad que mencionas. La consulta que está por venir, yo creo que es muy difícil que la pueda perder. Las preguntas, en algún caso son obviedades, es cierto, pero es muy complicado que alguien pueda hacer abiertamente una campaña por el no, porque tendría un costo muy elevado, ¿no? Ni siquiera la Revolución Ciudadana seguramente lo hará frontalmente por el no. Y el presidente no va a tratar de capitalizar eso para su proceso electoral, que yo creo que hay pocas dudas de que va a ser candidato. Él no lo ha asegurado todavía, pero me parece que todo está encaminado hacia eso. Y me parece que si es que él sigue manejando tal cual están las cosas hasta ahora, la posibilidad de ganar esa elección, porque ni siquiera sería reelección, sería su primer gobierno, es una posibilidad que está ahí latente. Consulta popular que nuevamente se estaría manejando como la del año pasado, ¿no? Que en torno a Guillermo Lazo se dibujó una nube que decía no. Y más allá del raciocinio que se podía tener en las respuestas a la consulta popular, el no prevaleció. Entonces, en este caso es el sí a Daniel Noboa. Sí, por lo tanto, a la consulta popular y a sus 11 preguntas. Más o menos vendría a ser así, aun cuando algunas preguntas incluso guardan similitud. Pero el momento de Novoa, atravesado por el tema de seguridad, que yo creo que eso es lo determinante ahora mismo, impide tener una oposición abierta o clara a las políticas de él, incluso en el tema del IVA. Hay voces en disidencia, desde A eso luego. iba, a eso iba. ¿Has visto el manejo de Novoa en esta semana? Hay algunos traspiés de alguna manera, ¿no? O sea, el hecho político, tener que subir el IVA al 15%, lo cual obviamente significa el incremento de algunos precios. Pero el manejo comunicacional, ¿no? Que el ministro dice, no, el IVA va el 15% el 1 de abril, le tienen que corregir, tienen que desmentirlo a las pocas horas. ¿Cómo viste eso? Sí, eso me parece que es el primer gran traspié, digamos, ¿no? De la comunicación y sobre todo del señor Isurieta, que es el que coordina todo esto. Hay esas declaraciones que también han causado mucha polémica, con justa razón, sobre el presidente respecto al trabajo, una declaración en un medio de televisión. Esa Sí, es son una los primeros, declaración poderosa, puede ser un muy error fuerte. considerable. Sí, es muy fuerte. Pero mira que son errores, y yo estoy de acuerdo en eso, pero que nadie se atreve a maximizarlos, nadie en términos políticos, porque yo creo que hay mucho temor, y ese es un escenario bien particular del país, a irse de frente en contra del presidente de la República. Quizás sabedores, conocedores de que el apoyo popular todavía es importante y que nuevamente esto te puede pasar la factura, no necesariamente cierta, de que estás en favor de los otros, y los otros es la inseguridad, es la violencia y demás. Entonces, el momento del presidente, incluidos a pesar, o mejor, a pesar de estos traspiés comunicacionales, me parece que es un momento muy favorable para él. Y si es que él tiene la capacidad de mantener esto en este año que le queda de elección, que es largo, obviamente, un tiempo
importante, yo creo que podría tener alguna opción en el plano de la elección a un primer gobierno. Y tú crees que la gente ya había digerido, ya se había hecho al dolor de la elevación del IVA eh, frente a las necesidades que en seguridad tiene el país y que a pesar de todo esto seguirá confiando en el mandatario y que muy poco caería su régimen de aceptación, sus niveles de aceptación? Dependerá de los resultados. Yo creo que dependerá de los resultados. A mí me da la impresión que una de las formas como está asumiendo la población es que quiere que te reduzcan la inseguridad. Punto final. A cualquier costo. Punto final. Punto final. Haz lo que tengas que hacer. Y si tienes que hacer algo que yo no quiera ver, yo viro la cabeza, viro la cara, no importa. Que más vale que los militares estén en las calles y que eso a mí me da la posibilidad de caminar en paz sin que me asalten, sin que me quiten el celular, sin que me vacunen. Haz lo que tengas que hacer. Yo creo que hay mucho de eso. Y no digo que esté necesariamente bien y que esto no pueda ser una puerta abierta a excesos, pero me da la impresión que la gente llegó a un punto de fastidio que viendo una política errática relativamente de Moreno y de Lazo, cuando ve algo efectivo en el corto plazo, así sea cortoplacista, así sea coyuntural, así sea por el estado de emergencia, la gente dice, siga señor. Y si tengo que pagar un poco más de impuestos, le pago. Y eso me va a afectar, pero deme seguridad y haga lo que tenga que hacer. Que puede ser peligroso, efectivamente, pero me parece que ese es el momento actual y es lo que puede capitalizar eventualmente Noboa en el futuro inmediato, que es la elección, Claro, y en estas circunstancias sí consulta popular y sí Novoa en una reelección, pues. por supuesto. Y quien se atreve a decir que no, entonces estás opuesto a a que se controle la inseguridad. Entonces es un escenario bien particular que Noboa me parece hasta ahora la está manejando relativamente bien. Son las 8 de la mañana, conversamos con el analista político doctor Santiago Basabe en Noticiero Sucesos. ¿Cómo ves a los probables otros candidatos? Han surgido algunos, pues, en los últimos días, en las últimas semanas. Ahí tenemos los nombres de Jan Topic, tenemos a Carlos Rabascal, a Leonidas Issa. ¿Cómo ves todo eso? Topic sería el candidato social cristiano, lo cual da cuenta de que el Partido Social Cristiano como partido prácticamente no existe, porque no es un miembro del partido, no es un afiliado, no es un cuadro. Y si tienes que recurrir a alguien externo, no hago juicio de valor sobre que sea bueno o malo el candidato, es porque no tienes a nadie en casa. Y eso es un síntoma bien importante del Partido Social Cristiano. Yo creo que el momento de Topic, pensando en hoy, ¿no? En el país es difícil hacer proyecciones, pensando en hoy, el momento de Topic como que pasó porque les llegó un Novoa que está haciendo las cosas relativamente bien en el mismo tema en el que Topic es experto. Eh, el otro es Leonidas dice que yo tengo serias dudas que finalmente sea un candidato, porque yo asumo que ellos saben que la banda de Isa, el techo mejor, no es muy alto en términos de votación, no, no es demasiado alto. Y Y con además está este, acostumbrado a tener otro tipo de presencia, ¿no? No, no es la claro, electoral, sino más bien es llamemos, comunitaria, es el paro, es el levantamiento, es el venir a claro. Quito y aquí pretender establecer sus ponencias, ¿no? Sus exigencias. Totalmente, su arena electoral, su arena política no es la electoral, es otra. Y La gana mucho. tumultuaria calificarían algunos. Y algunos calificarían así, es la de la confrontación pura y abierta con cualquiera, que ahora mismo la tiene limitada porque no puede hacerlo frente al presidente de forma demasiado abierta. No, no puede. O sea, también es parte de los que quieren y no pueden decir. Por Sí, eso yo él dudo se que ha él llegue a ser limitado a hacer una candidato. serie de anuncios, Por pero no supuesto. advertencias, que no es lo mismo. No es lo mismo, entonces, que tiene que ver con el contexto. Y el caso de Rabascal, yo creo que puede ser un buen candidato. Yo tengo la impresión que no es un candidato que representa al sector de la izquierda. Yo creo que él puede tener un espacio mucho más amplio del centro e incluso de sectores del centro hacia la derecha. En general se dice es un candidato que le va a restar votos al correísmo. Si es que el correísmo termina con un candidato propio, yo creo que su porcentaje de votos va a estar ahí, el de siempre. Y quizás los votos de Rabascal pueden disputar a otros espacios, ¿no?
Ahora, ¿quién se Entonces, apropia del espacio que generó Fernando Villavicencio, su asesinato, la discusión que creó en ese sentido? eh, el propio Construye está en esa posibilidad. Fernando Villavicencio no era de Construye. Fernando Villavicencio buscaba un partido que pudo ser el A o el Z. Y apareció Construye, y como dice la sabiduría popular, sobre todo la colombiana, se le apareció la Virgen, va Construye, y tiene lo que tiene en la asamblea. Bueno, Fernando Villavicencio esencialmente anticorreísta. Entonces, de ahí Pero para él, cualquier otro lado. exactamente, pero él, y lo que hace con Construye es arrastrar el voto a Construye. O sea, yo no creo que Construye le dio votos a Villavicencio. Villavicencio le dio todos los asambleístas que tiene ahora Construye. Porque si no, basta ver el rendimiento electoral y legislativo de Construye anterior a Villavicencio, es inexistente. Claro. Me parece que tuvieron un legislador en el periodo anterior. Es inexistente, absolutamente inexistente. Entonces, tomar el espacio de Villavicencio implicaría asumir que Villavicencio era parte, y eso creo que va a ser un ejercicio difícil porque hay muchos sectores que quieren apropiarse de ese discurso. Eso estará por verse todavía, pero sobre todo no sé si eso alcanza como para llegar a una segunda vuelta electoral. No sé si eso te es suficiente porque tienes que compartir con varios sectores políticos más. Entonces sí, no hay que desmerecer el espacio que tenía Villavicencio, pero tampoco me parece que sea lo excesivamente gravitante como para que eso te permita llegar a una segunda vuelta electoral. ¿Y cómo ves el despliegue del bloque parlamentario? De construye. Claro, Yo creo que tienen una buena conducción que evidentemente viene de la mano de María Paula Romo. eh, Se están tratando de posicionar políticamente, política, electoralmente y espacialmente. Eh, es un partido que uno podría decir de centro y del centro un poquito hacia la derecha incluso, ¿no? Que no era la ruptura 25, no nace con esa posición. Recordemos claro. que es uno de los vanguardistas del primer correato, para decirlo de alguna manera. Pero el temor que tengo es que esto se termine el 25. Y me parece que esa es una posibilidad bien real, es decir, que de una bancada importante como la de ahora pases a nada o a muy poquito. Y si es que eso sucede, ahí se ratificaría esta hipótesis de ahora de que todo se lo deben a Villavicencio y cuando Villavicencio ya no esté, como efectivamente no va a estar, van a tener muchas dificultades. No encuentro figuras que estén en la arena electoral de hoy que puedan el 25 mantener a, a esta nueva organización política, salvo que sea la propia María Paula la candidata. O Andrea González, ¿cómo la ves? Era la candidata vicepresidencial de, De Villavicencio. de Villavicencio. Claro. Pero mira a lo que voy, ¿no? Era la candidata vicepresidencial de Villavicencio. Estaba ahí por Villavicencio. O sea, no creo que tenga una autonomía política como para despuntar por sí misma. Era la candidata de Villavicencio. Dudo mucho que tenga un espacio importante. Yo creo que también fue alguien de una más de las beneficiadas de este triste y lamentable suceso de la muerte del señor Villavicencio. Hay un tema que a veces adquiere dinámica y otras veces se estanca, que es esta posibilidad de la destitución del alcalde Pavel Muñoz por la acusación del consejero de participación Juan Esteban Guarderas. ¿Qué posibilidad le ves a este caso? En el corto plazo, ninguna. Yo creo que en el corto plazo, no digamos ninguna, pocas posibilidades. Porque el alcalde no ha generado tensiones ciudadanas, porque yo creo que su nivel de popularidad seguramente no será del 90%, pero tampoco creo que esté en niveles críticos. O sea, sí ha Se ha ina- superado el 24% de su elección. Ya, entonces eso es bastante, eso es bastante, o al menos lo suficiente como para que una caída no sea una posibilidad tan real. Ha inaugurado hace poco tiempo el metro de Quito, más allá Eso de que esto le ayudó consistentemente, ¿no? le ha ayudado consistentemente, ha mantenido una distancia relativa en términos de política nacional. Yo creo que el alcalde
y la alcaldía, más que el alcalde, la alcaldía tiene en general un buen equipo de asesores. O sea, hay gente que conoce del tema, porque el correísmo tuvo una beta de funcionarios públicos que hacían bien las cosas y que sabían, y que no eran necesariamente los que estaban involucrados en la corrupción. Los otros son los de la corrupción. Y que muchos están en el municipio. Entonces yo creo que eso le da cierta estructura y para llegar a un punto de destitución, yo creo que no es el momento, no es el momento político. No creo que la gente esté pensando en eso ahora, sino más bien en lo nacional y en la seguridad, básicamente. Entonces, tengo muchas dudas de que sea el momento adecuado para eso. Perfecto, Santiago, te agradezco por estos criterios. Gracias, por la charla y tus comentarios. Siempre un gusto conversar contigo, Edgar. Un placer. Saludos a la audiencia.